Bien, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en hora puntual, entonces vamos a dar inicio a nuestra webinar por el Día Mundial del Retrete. Mi nombre es Lourdes Valenzuela, soy la coordinadora regional de Susana Latinoamérica y me encargaré de moderar la sesión de hoy titulada Día Mundial del Retrete a solo 10 años para cumplir con la Agenda 2030. El tema del Día Mundial del Retrete del 2019 era no dejar a nadie atrás, y la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Este año queremos evidenciar que un retrete no es solo un retrete, sino que salva vidas, salvaguarda la dignidad y crea oportunidades. Ya en el siglo XVI, la defecación al aire libre ya se consideraba un riesgo para las mujeres por miedo a ser violadas, hecho que hoy continúa afectando a más de 500 millones de mujeres en la actualidad. Con estructuras de saneamiento e higiene adecuados se podrían evitar más de 800,000 muertes al año, y no solo de mujeres. Una persona pasa en promedio 3 años de su vida sentada en un retrete, ¿no? Y en la actualidad 4.200 millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Más de 600 millones todavía se ven obligadas a practicar la defecación al aire libre y 3.000 millones no disponen de instalaciones básicas para el lavado de manos. Esto según la UNICEF, el 2019. Más del 80% de las mujeres, de las aguas residuales, resultantes de la actividad humana, se vierten en ríos o en el mar sin que se eliminen los contaminantes. Y actualmente solo el 10% de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en todo el mundo operan de manera fiable y eficiente. Esto quiere decir que el 90% de las aguas residuales son devueltas al agua en maltratadas, ¿no? Y esto ocasiona impactos terribles en el medio ambiente. Nuestros panelistas nos presentarán soluciones y experiencias latinoamericanas para el avance en saneamiento. Nuestros primeros expositores vienen de la Argentina, del área de tecnologías sustentables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Y nos presentan políticas públicas en materia de saneamiento descentralizado y la autogestión comunitaria. Mónica Tedesco es responsable del área de tecnologías sustentables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina y lleva adelante proyectos complejos de abordaje multidimensional a través de modelos de gestión asociativos, especialmente en temáticas de hábitat y economía circular. Y Gerardo Mezquida es docente, proyectista y gestor de procesos y sistemas para la sostenibilidad de servicios ecosistémicos y la regeneración del paisaje, territorios y hábitats. Desde disciplinas integrales como la crianza de agua, el saneamiento ecológico de aguas y suelos, permacultura y agroecología, GIRSU y bioconstrucción. Entonces, adelante, Mónica, Gerardo, les dejo la palabra. Muchas gracias, Lourdes, y bueno, muchas gracias también a la invitación que nos han cursado y agradecidos también a los participantes, ¿es cierto?, de este foro que me parece muy interesante, nos parece muy interesante como para empezar a poder reflexionar cuál es nuestro rol, sobre todo desde la acción comunitaria, desde la necesidad de empezar a formar redes de trabajo, ¿no es cierto?, para conseguir un saneamiento que obviamente nos proyecte como desde una mejor calidad de vida para todos los habitantes del planeta Tierra. Bueno, yo por ahí, no sé si querés, Mónica, contar algo o directamente pasamos a la presentación. Sí, yo usaría la presentación de insumo y vamos charlando mientras vemos las imágenes. El que comparte es Gera. Obviamente el contexto en el que nos encontramos, los diversos territorios, no escapa y no va a escapar al consciente de ninguno de sus habitantes. O sea, tenemos un cambio climático que produce una marcada crisis hídrica en espacio-tiempos muy separados, ¿no es cierto?, de otros, con grandes precipitaciones y grandes inundaciones, pero claramente originadas en una crisis civilizatoria que expone en este antropoceno lo peor, ¿no es cierto?, de nosotros mismos como comunidad. Como desde la responsabilidad ciudadana que tenemos,
no solamente nosotros como ciudadanos, sino también obviamente el sector empresarial y de una decisión política gubernamental de poner en agenda algunas cuestiones prioritarias como la planificación urbana, pero desde un criterio participativo y social del hábitat que asegure una gobernanza. Obviamente el contexto ese a nivel nacional al que nos referíamos también ocurre en las distintas localidades, en las distintas regiones, como lo que es la provincia de Córdoba, de donde soy y de donde trabajamos con otras redes técnicas, ¿no es cierto? Bueno, claramente el Estado, también como gestor de políticas públicas, tiene uno de los principales roles, más allá de los aprendizajes autogestivos que las comunidades nos vienen demostrando, sobre todo cuando reconocen ausencias estructurales fuertes del Estado en las diversas dimensiones de participación que deberían tener. Hace poco quería contarles que se dio un encuentro, fueron las primeras jornadas de agua y educación a nivel provincial y las cuartas jornadas de agua y educación a nivel nacional. Y hubo una de las exposiciones por parte del APRI, que es la nueva repartición de recursos hídricos de la provincia, la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Bueno, y uno de los expositores planteaba la complejidad que tienen por parte del Estado en lo que es la gestión del agua. Pero hay algo que me parece que es muy importante y que tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestras matrices de análisis, es cómo a veces se termina reproduciendo un paradigma para plantear lo ambiental en diferencia de lo productivo. Entonces, cito textual lo que él planteaba, dice, la cuestión ambiental que reclaman las comunidades es un factor a tener en cuenta. Y creo que acá hay que hacer un análisis del discurso, sobre todo cuando planteamos de que la cuestión ambiental es algo que reclamamos las comunidades, a diferencia de cuando se planteó que otra cuestión a tener en cuenta es que cuando necesitamos promocionar cierto rubro de aspecto sociocomercial e industrial. O sea, observamos que siempre, lamentablemente, siempre desde las políticas públicas nos encontramos con una necesidad de promover la actividad sociocomercial e industrial y a diferencia, muchas veces los cuestionamientos sociales son reclamos que desde las políticas públicas hay que tener en cuenta. Nunca como política pública promover la cuestión ambiental. Creo que esto debería darse vuelta, esta matriz de análisis, sobre todo en el discurso de algunas clases políticas. Y ese es un desafío que creo que vamos encaminados, ¿no es cierto?, a poder empezar a incorporar estas variables de análisis. Actualmente, porque lamentablemente heredamos una cultura del Estado paternalista que considera que las comunidades no nos podemos hacer cargo o ser gestores de los servicios ecosistémicos, hoy nos encontramos con una realidad en Argentina donde el 47% solo tiene acceso a la red cloacal, donde casi la mitad de la población argentina tiene que rebuscárselas a través de sus propias formas, a veces haciendo, ¿no es cierto?, a veces incorporando las recomendaciones técnicas que las Secretarías de Recursos Hídricos dan hacia la comunidad a través de diversas normativas. Hay dos tipos de operaciones del sistema, obviamente los centralizados, que son los que obviamente van a estar cubiertos dentro de este 50%, y los descentralizados, que son el resto de los otros 50% que las comunidades deberíamos hacer. Lamentablemente, a veces esas mismas comunidades no están formadas porque no hay una transmisión del conocimiento, digamos, técnico, como lo debería haber para asegurar la sanidad de esas mismas cuencas. Nosotros creemos que más allá de la participación del Estado, que creemos prioritaria, es necesario también el empoderamiento de los colegios profesionales que puedan intervenir en estos tipos de saneamiento descentralizados. Solo para que observemos cuáles son las recomendaciones que hay por parte de las reparticiones públicas. En Córdoba hay un decreto reglamentario que se sancionó en el año 2016, se modificó después del anterior que venía del año 2006, y a pesar de los reclamos y de las cercanías que empezamos a tener gracias, las comunidades acá cordobesas, gracias al apoyo del INTI en materia nacional, nosotros les hicimos estas recomendaciones a la provincia, a la Secretaría de Recursos Hídricos, de empezar a incorporar otros sistemas de saneamiento ecológico. Lamentablemente fuimos desoídos
Y en ese nuevo decreto reglamentario del año 2016 observamos que las mismas recomendaciones son las mismas que se venían reproduciendo años anteriores, y que se sustentan en las prácticas convencionales a las que lamentablemente no siempre ese 50% de la población que no tiene acceso al saneamiento de sus propios efluentes puede acceder, ¿no es cierto? Y sin embargo vemos que las preexistentes y las que recomiendan recursos hídricos para que se implementen en los hogares, también nosotros consideramos que pone en riesgo la misma sanidad de las cuencas, a diferencia de lo que vendrían a ser sistemas de saneamiento ecológico. Hay un criterio de políticas públicas donde, digo, esto que por ahí pude reconocer de lo que fueron las jornadas estas de agua y educación que fue la semana pasada, empecé a darnos cuenta de que hay un criterio participativo de las mismas políticas públicas a través de lo que son las infraestructuras gubernamentales, como la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que a su vez tiene dentro la Dirección de Agua Potable y Saneamiento. Estas mismas políticas públicas a nivel nacional en Argentina han generado el Gabinete del Agua, que es un gabinete que incluye a todas las instituciones en materia de políticas públicas para coordinar acciones de políticas públicas de saneamiento. Sin embargo, nosotros observamos que paralelamente hay un accionar comunitario autogestivo que incluso a veces reclama la participación del Estado en asegurar que el acceso a agua potable y de calidad por parte de las comunidades se concrete. Entonces observamos, por ejemplo, lo que es la segunda cumbre de los pueblos, la segunda cumbre del agua que se dio acá en Argentina, es una cumbre latinoamericana, donde se plantearon un montón de problemas estructurales que incluso denunciando cómo políticas extractivistas ponen en riesgo la sanidad del agua potable. Actualmente estamos en el marco de lo que vendrían a ser las segundas acciones plurinacionales en defensa de la vida y los territorios, que también están empezando a exponer esta problemática de las comunidades. No estamos accediendo a un agua potable y de calidad, pero también no solamente a nivel latinoamericano, sino también hay emergentes. Ahora el tema de los incendios en Argentina expuso una problemática sobre la ley de humedales. Está a nivel local, a nivel de los barrios de Córdoba, está el barrio Villa Libertador, que todos los años hace el festival de la caca, como exponiéndonos y denunciando las problemáticas en materia de la ausencia de obra de cloacas, que desde su dignidad vienen reclamando. Pero también están las propuestas técnicas. Por ejemplo, el colectivo Rehabitar, que viene proponiendo otra forma de habitar el hábitat desde criterios de sustentabilidad genuina, participativa y comunitaria, muchas veces incluso a veces incorporando aprendizajes de lo que vendría a ser el comunalismo boliviano, que plantea Silvia Rivera Cusicanqui. Pero también hay otros encuentros autogestivos, como el segundo encuentro de permacultura y buen vivir, que permanentemente todos los años, lamentablemente esta pandemia, esta cuarentena nos ha puesto un poco dentro de nuestros hogares, pero a pesar de esos hay resistencias y hay ganas de poder empezar a reunirnos a través de la virtualidad y exponer estas problemáticas, como lo vienen haciendo diversos encuentros hoy desde la virtualidad. Entonces vemos como que esta autogestión comunitaria que se da no solamente desde lo social, de lo participativo, sino también desde lo técnico, donde un montón de actores técnicos ofrecemos nuestros conocimientos para democratizar ese acceso al conocimiento, es paralelo a lo que vendría a ser el Gabinete de Agua, que es un gabinete a nivel nacional, donde incluyen todas las organizaciones, instituciones en materia de saneamiento, pero que lamentablemente nunca ninguna de ellas formó parte de esta, o se acercó a formar parte de estas redes autogestivas. Sí ha habido intentos fructíferos y que la verdad nos han empoderado mucho a las comunidades, como obviamente la participación del INTI con un criterio de políticas extensionistas muy fuerte y muy grande. También el Instituto de Arquitectura Sustentable, que forma parte del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, con los cuales estamos empezando a programar y a proyectar el acceso a la tierra y la posibilidad de la construcción de hábitats
desde la sustentabilidad, incluyendo la materia, los temas de materia de saneamiento, y la mediación de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pero además también tenemos la participación de universidades públicas y privadas, como la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Estas instituciones vemos que están en el interior de este ciclo que permite ser nexo entre las instituciones oficiales que no tienen cercanía a la territorialidad de la cual venimos participando, y se convierten en ese nexo que necesitamos. Pero también creo que hay un potencial muy grande y quiero valorizar mucho. Yo hace poco me enteré de lo que vendría a ser el Consejo Hídrico Federal, que es un consejo que incluye las instituciones de recursos hídricos de las diversas provincias y también lo que vendría a ser la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a nivel nación, que empezó a poder intentar acercarse a los reclamos que vienen manteniendo estas comunidades, como lo planteábamos en esta filmina anterior, donde lo exponía el ingeniero de la misma Administración de Recursos Hídricos de la provincia. Y también en la misma APRI se ha generado la Escuela de Agua, un espacio que permite vincular a los actores territoriales de las escuelas públicas y también a los actores técnicos para ofrecer espacios de capacitación a municipios que tengan la intención de empezar a implementar políticas de saneamiento desde la gestión integral de recursos hídricos, ¿sí? Bueno, creemos que lamentablemente las políticas públicas todavía han empezado en ese ejercicio de empezar a mirar de otra forma como lo vienen mirando las comunidades, desde los conceptos de crianza del agua y de cosecha de lluvia, que es un criterio más como desde un abordaje ancestral y hasta espiritual que han tenido las comunidades ancestrales sobre el agua. Hemos observado que han incorporado la mirada de la cuenca alta pensando a la cubierta, ¿no es cierto?, de nuestros hábitats, la cuenca media que vendría a ser el uso, y la cuenca baja que vendría a estar representada por el saneamiento. Si nos fijamos, hay un paralelismo entre el hábitat o esta mirada del hábitat que tienen las comunidades ancestrales y lo que vendría a ser la red, ¿no es cierto?, de agua a nivel municipal o a nivel regional. Entonces tenemos la cuenca alta, donde se generan nuestros recursos que vamos a utilizar, la cuenca media, donde está el abastecimiento, y la cuenca baja, que es el saneamiento. Creemos que todavía a las políticas públicas le está faltando empezar a incorporar esta mirada de cuencas que nos lleva al inconsciente la idea del ciclo del agua llevado a la gestión del ciclo del agua, digo técnico, desde el servicio ecosistémico, ¿no? Este ciclo biológico, químico y físico que se manifiesta. Y digo biológico y químico, no a diferencia de muchas veces lo que nos plantean en la escuela, porque tenemos que empezar a incorporar también el gran mundo de las bacterias que están asociados al ciclo del agua atmosférico. Este ciclo del agua creo que lo podemos empezar a vincular desde las políticas públicas que empiezan a asociarse a lo que vendrían a ser los ciclos de la economía circular, para entender que podemos llevar los mismos ciclos del agua, estos biológicos, físicos y químicos, a la gestión pública del agua. Hoy me gusta categorizar que este ciclo del agua en las áreas de actuación clásicas, que todos entendemos desde la captación, potabilización, distribución, alcantarillado, depuración, reutilización y retorno al medio, esto me gusta caracterizarlo como si fuera el metabolismo de esa agua. Pero por otro lado hay un círculo acá rojo que nos preocupa bastante, que vendría, si esto es metabólico, esto es lo catabólico, ¿sí? Y es el principal punto a atender desde las políticas públicas, porque es lo que todavía nos está faltando. Es lo que atenta contra el mantenimiento de ese ciclo del agua que todos demandamos y necesitamos. Vemos que hay, a diferencia de lo que son las políticas públicas, vemos que ancestralmente, lo que recién planteaba, hay una gestión comunitaria del agua que por suerte se han reaprendido o no hemos permitido reaprenderla e empezar a incorporarla en esos territorios donde el Estado todavía está ausente.
Bueno, esto vendría a estar sintetizado los 8 pasos de la gestión comunitaria integral del agua, que empieza a abordar e incorporar una mirada ecosistémica y compleja sobre la vinculación del humano a la complejidad de los sistemas vivos que nos rodean y a la necesidad del mantenimiento de esos mismos sistemas vivos. Desde las comunidades, a diferencia de, más allá de que las administraciones provinciales de recursos hídricos no hayan incorporado en las recomendaciones los sistemas de saneamiento ecológico, es cierto que se vienen incorporando los sistemas de saneamiento húmedo, como los humedales subsuperficiales de tiro horizontal, que no es el objeto por ahí empezar a expresar cómo funciona, pero simplemente empezar a detectar que hay una decisión de las mismas comunidades de empezar a incorporar, de formarse por sí mismos a través incluso de Internet. Hoy el Internet nos ha permitido que muchas comunidades empiecen a, más allá de la ausencia de algún técnico que pueda llegar a transmitirle ese conocimiento, empiezan a autoconstruir y autogestionar su conocimiento para incorporar en sus propios territorios estos sistemas de saneamiento ecológico, que ha llevado, por suerte, a marcar agendas para que haya distintas decisiones en políticas públicas, por ejemplo, de empezar a proyectar lo que vendría a ser el primer edificio público sustentable en la provincia de Córdoba, que va a estar en el predio del INTI, Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que todavía es un proyecto que, si bien se viene desarrollando desde el año 2017, año tras año se vienen dando avanzadas. Recientemente, ahora en octubre, se terminó por editar el primer manual para el auto, para construcción del edificio público, y muchas comunidades están empezando a utilizar este manual para poder llevar esas técnicas a sus territorios. Este corte de planta es apenas una muestra de lo que es los sistemas de saneamiento ecológicos por humedales en el edificio público urbano que va a estar emplazado en la ciudad de Córdoba. Bueno, las comunidades vienen haciendo esto, y los otros tipos de tecnologías que vienen implementando las comunidades son los baños secos, que tampoco está en la intención de poder explicitar cómo es la tecnología de su funcionamiento, simplemente referenciar de que esta técnica está muy probada. O sea, lamentablemente, por lo menos en Argentina, hay una europeización de la cultura, y a diferencia de lo que observamos a la lejanía de otras culturas de nuestra América, por ahí los argentinos son más reticentes a incorporar la tecnología de baños secos al interior de sus hábitats, pero sí los hábitats serranos, donde hay una fuerte crisis hídrica, no les queda otra, y obviamente una ausencia del Estado para poder llevar y asegurar el acceso a agua potable. Observamos que a veces, desde la necesidad, muchas comunidades terminan por implementarlo, y después, en los diálogos que tenemos con los técnicos, nos terminan por expresar que ellos tenían un montón de prejuicios, pero que al momento, después de haberlos incorporado, se dieron cuenta que el baño seco termina por ser mucho más eficiente a veces que incluso el baño convencional, ¿no? Y que depende mucho de cómo se implemente la técnica y no de la técnica en sí. Todavía estamos con intentos de diálogo con las reparticiones oficiales para que empiecen a poder incorporar, por lo menos acá en Argentina, este tipo de tecnologías. A pesar de eso, el INTI viene desarrollando desde el área de tecnologías sustentables y ha empezado a buscar lazos, ¿no es cierto?, comerciales con algunas empresas que los vienen produciendo, empresas ya como Biosánicas, que han empezado a poder incluso proyectar y exportar tazas separadoras hechas de materiales plásticos, creo que de PET, de extracto de polietileno o de polipropileno. Corregime, Mónica, si me equivoco. Sí, con roto moldeado, creo que lo arman. Sí. Con roto moldeado, bien. Y por otro lado, las cercanías con Ferrum, ya una empresa muy, muy conocida dentro del rubro, por lo menos en Argentina, que ha empezado a poder incorporar sistemas de migitorios secos en las estaciones de servicio de Repsol YPF. Pero también está la otra dimensión, y quiero recalcar que es principalmente con la que yo estoy trabajando, que es una ceramista, Laura Weichmann, que viene trabajando estas tazas separadoras en cerámica de forma artesanal,
que ergonómicamente las he probado y son las más, yo personalmente las siento como las más cómodas. Y también quiero demostrar esto, como muchas veces se empoderan otros recursos, otro tipo de economías regionales, de permitir la mano de obra artesanal en las comunidades, y que incluso hay un montón de pedidos de otras partes de la Argentina que vienen pidiendo este tipo de tazas, cuando lo ideal sería promocionar la producción de estas mismas tazas artesanales en cerámica, para no cortar con el criterio, con la cultura propia argentina de la necesidad de tener contacto con una cerámica, de esa cuestión cultural que tenemos por los prejuicios mismos nuestros, pero al mismo tiempo también es un material noble que permite ser higienizado, y creemos que este mismo desarrollo de la mano de obra artesanal podría darse en otras provincias, y no que una sola artesana tenga que estar cubriendo las demandas de todo el país. Pero también creo que es necesario empezar a incorporar estos otros sistemas que todavía convencionalmente no están siendo incorporados dentro de lo que son los sistemas de una gestión integral del saneamiento, ¿no? Que es el tema de los urinarios femeninos portátiles y las copas menstruales. Ambas nos permiten poder disponer de estos residuos, pero ya no considerarlos como un residuo, sino como nutrientes para la tierra, dentro de los procesos, dentro de los sistemas de saneamiento ecológico, ya sea baño seco o humedales subsuperficiales. Por lo menos en Argentina se han empoderado mucho las compañeras, toda la comunidad femenina. El empoderamiento, creo que femenino, también ha ayudado muchísimo a empezar a permitirse popularizar la práctica de los urinarios femeninos y de la siembra de la luna como una práctica ancestral que permite la copa menstrual y la utilización de toallitas o protectores diarios hechos a base de tela. Por parte de las políticas públicas, como recién planteaba, uno de los grandes avances que ha tenido. ¿Querés, Moni, contar un poco de esto? Sí, es que, bueno, nosotros como INTI lo que terminamos haciendo sobre todo es en estas realidades que ya hay mucho conocimiento desarrollado, pero en el momento de implementar o de promover una tecnología en la región, en los municipios, había mucha resistencia, sobre todo esto en los funcionarios que se tienen que hacer cargo, ¿no? Era como que todo el miedo de cualquier cuestión que tuviera que ver con algún brote de enfermedad de lo que sea, podía ser el culpable sin haber promovido alguna tecnología distinta a las conocidas. Entonces, bueno, lo que avanzamos fue como en esta manual para todos los sistemas de saneamiento seco, y a partir de ese manual y en conjunto también con el Ministerio de Salud sale una directriz y se empiezan a promover otras formas tecnológicas para el saneamiento. Antes la misma gente de salud en Argentina lo que promovían eran letrinas en vez de baños secos, y o sea, estábamos muy atrás todavía. Y bueno, nada, y eso fue sirviendo, digamos, con ese respaldo, poder proponer algo que tenga que ver más con el cuidado del ambiente, que tenga más la circularidad y tecnologías nuevas, ¿no? No estar hablando de letrinas de hace tantos cientos de años para atrás. Bueno, no sé si querés pasar a otra. Y lo que sentimos que gracias a estas publicaciones, estas avanzadas a nivel nacional, y gracias a las decisiones municipales, por ejemplo, de la Municipalidad de Funes en Santa Fe, de empezar a incorporar los baños secos, la intención es empezar a pinzar a la provincia para que desde nación y municipio las provincias empiecen a incorporar estas otras miradas dentro de sus administraciones provinciales, ¿no?, de recursos hídricos. Bueno, por otro lado, eso en materia de baño seco creo que es el manual que más nos sirve a nosotros para poder empezar a recuperar otro tipo de diálogo. Pero a nivel nacional, fíjense, en el año 1998, 99, hasta el año 2000, cuando estaba operando en la provincia de Córdoba la agencia Córdoba Ambiente, se desarrolló a través de la intervención de GTZ, de la cooperación internacional Argentina, Bolivia y Alemania,
se vino un alemán y desarrolló un manual de técnicas de saneamiento ecológico a través por fitodepuración y humedales subsuperficiales, donde se monitoreó durante 2 años las altas eficiencias que tienen los sistemas estos de humedales para la remoción principalmente de los contaminantes como DBO, nitrógeno, fósforo, bueno, y otros que aparecen caracterizados dentro del agua. Entonces, actualmente creo que la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba ha empezado a incorporar otras miradas y estamos empezando a recuperar algunos lazos y algunos diálogos que nos permitan poder retomar, poder volver a traer este viejo manual para que la provincia empiece a incorporar esta otra mirada. Pensemos que este manual fue generado y producido por el mismo gobierno de la provincia de Córdoba. Y a partir de ahí empezar a intervenir, no solamente utilizando la fortaleza de la escuela de agua, que permita capacitar a las escuelas y a los municipios desde las dos áreas técnica y educativa. Pensemos que también esto, tanto la APRI está vinculada al COIFE, que es el Consejo Hídrico Federal, y eso nos permitiría poder proyectar estas miradas también a nivel federal, a cada una de las otras provincias donde actúan las otras reparticiones de recursos hídricos. Bueno, estos son ejemplos con los que venimos trabajando en la provincia de Córdoba, gracias a la participación también del INTI, de la Flaxo y del Colegio de Arquitectos, de las distintas escalas. Esto es un proyecto de un merendero comunitario y popular que se está construyendo en unos barrios periféricos de Córdoba, que ya empezó a construirse y vamos a empezar a implementar sistemas de saneamiento ecológico. Bueno, ¿querés contar acá, Moni? No, y esta es una demanda que, nada, estamos ahora empezando a meternos por ahí, es de la cuenca Matanza-Riachuelo, es una de las más grandes de Buenos Aires, y bueno, ¿no? Y todo el problema del curso de agua que se viene contaminando desde arriba y las acciones, ¿no? En territorio que son tremendas porque se tienden a encarnizar los arroyos, la gente, no hay una apropiación del agua en un sentido virtuoso, sino que terminan siendo estas cloacas a cielo abierto y el desafío nuestro es como todo el abordaje más integral, porque yo lo que veo es que hay una presencia del Estado, pero siempre termina siendo a veces hasta contraria, ¿no? Como que se toman decisiones distintas sin tener en cuenta lo que está pasando con la comunidad, sin ver el territorio. Y nada, después aparecen estas prácticas que se recolecta la basura y se va y se tira al curso de agua o se piensa en sanear el cauce, pero no en el saneamiento que hay en las casas, entonces la gente igual sigue armando sus propias cañerías y las desagota como puede en cualquier lado, y esto es una de las realidades nuestras en el Gran Buenos Aires. Y nada, no vemos, yo en lo personal lo que tratamos nosotros desde el INTI es de empezar a poder plantear una manera de hacer que sea articulada, ¿no? Hacia adentro del mismo INTI muchas veces solapamos las mismas áreas de trabajo, lo que hace ambiente, lo que hacemos nosotros en sustentabilidad, eso ya es todo un rollo y estamos empezando como a conectar más desde la complementariedad. Nos pasa también con los otros organismos del Estado, los que son más de investigación o las universidades, lo que están pidiendo los vecinos en los barrios, las decisiones que se toman desde los mismos municipios y nada, donde estamos avanzando y donde mejor resultado nos va dando es en esa articulación de actores. No es un enfoque de los tradicionales del INTI, es algo que estamos arrancando, pero es donde mayor impacto conseguimos, ¿no? Cuando logramos sentar en un mismo espacio de trabajo y ir llegando a acuerdos entre todos, entre el actor, digamos, el político, el comunitario, lo productivo también y lo técnico. Porque si no vemos que no tenemos esa mirada compleja y terminamos poniendo parches que hasta en algunos casos son peor que la situación que teníamos antes, lo que terminan desencadenando. Y nada, sobre todo estamos yendo por ahí.
Esto que está diciendo Mónica es muy similar al proyecto también que empezamos a intentar trabajar en Córdoba, en el barrio Villa Libertador, donde empezar a poder proyectar, ¿no es cierto?, las riberas, el hábitat de ribera entre el barrio y una cuenca que pueda llegar a ser un canal de riego, un arroyo, para poner puesta en valor, para poner en valor a esa cuenca y permitir que las mismas comunidades se apropien de la cuenca como territorio. Nosotros, la herramienta técnica que empezamos a utilizar fueron los sistemas de drenaje urbanos sostenibles, que en Europa han empezado a utilizarse ya para la gestión urbana del agua, ¿no es cierto?, desde un criterio sistémico, permitiendo que las mismas comunidades se vinculen con la cuenca que los cobija. Este es el caso, este es el proyecto que empezamos en un determinado momento a trabajar sobre el barrio Villa Libertador. Lo que se ve de verde vendría a ser todo el canal, es un canal de riego que está afectado por un gran problema, por varios problemas hídricos muy similares a lo que es Matanza Riachuelo, y en su momento iniciamos una red de trabajo, una mesa de diálogo con distintos actores, como aparece visto acá en este organigrama, de distintos actores del Estado municipal, del Estado provincial, y con la mediación y el apoyo de distintas instituciones del Estado nacional. Entre ellos, obviamente, estaba también el INTI y la Flaxo. Lamentablemente, cuando se empezaron a exponer las responsabilidades de los gobiernos municipales, que eran los que habían convocado esta mesa de diálogo, lamentablemente se disolvió y esto quedó todo en stand-by. Todavía no sabemos si se va a materializar estos proyectos o no, y terminan por ser otros de los desafíos que nos estamos empezando a proyectar y en los cuales estamos trabajando como actores territoriales y técnicos. Y el último desafío, ya para terminar, es esto que les planteaba al inicio. Desde el año 2017, el INTI empezó a trabajar para proyectar la bioarquitectura aplicada a un edificio público, y hemos avanzado hasta ahora, octubre de 2020, que se ha concretado un manual que refleja las técnicas utilizadas no solamente en materia de bioconstrucción, sino también en cuestiones de tecnologías ecológicas como los sistemas de saneamiento ecológico. Bueno, Moni, si querés comentar algo más. No, sí, que este fue también como más allá del manual o proyectar este espacio, y fue un ejercicio en este sentido que decíamos antes, ¿no?, de ir articulando todos los actores territoriales, y son escenarios de tensión porque venimos todos de distintos campos del saber, de distintas expectativas, pero fuimos logrando esa sinergia y a partir de ese modelo de gestión que fuimos planteando es que podemos avanzar ahora en todo este otro desafío enorme que estamos empezando a abordar con esto que hablábamos recién en la cuenca en Buenos Aires, ¿no? Pero nada, como cada vez más convencidos de que es por ese lado, es desde la interacción entre todos, porque si no va desde ese lado, desde lo complejo y con todas las patas a la vez y retroalimentándonos entre todos, no, por lo menos nosotros no hemos llegado a buenos puertos. Por estos lados vamos mejorando los resultados. Y nada más, después no sé, que nos pasamos de tiempo allá igual, Gerard. Sí. No nos hablamos mucho, pero bueno, gracias igual por estos espacios, porque justo les mostraba todo el desarrollo que también habían hecho DEISE allá en Brasil, como todo lo que va surgiendo desde la misma red esta que está llevando adelante en Lourdes. También estamos como recibiendo mucho conocimiento que nos sirve para poder aplicar en estas realidades que tenemos. También siento que cuando se exponen estas realidades, permiten poner en la agenda pública estas otras miradas. Por suerte, yo siento que en esta nueva gestión de recursos hídricos de la provincia de Córdoba, por lo que observé en lo que fue las jornadas de agua y educación, hay una intención, ¿no es cierto?, de empezar a recuperar o de empezar a tejer lazos entre los actores políticos de gobernanza y las comunidades que durante mucho tiempo estuvieron separadas.
esperemos que esas intenciones empiecen a traducirse en obras, ¿no? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Mónica, muchas gracias Gerardo. Muy buenas las acciones en Argentina, aquí tienen todo el interés, por favor si nos pueden compartir los links a esos manuales, esos 3 manuales se ven buenísimos, y también si me los pasan a mí, yo los subo a la biblioteca de Susana, para que estén accesibles también para todos los miembros y socios de Susana, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a pasar a los representantes de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, RASNIC, con las organizaciones de Borda y Water for People, que nos van a presentar un análisis y priorización de opciones de saneamiento rural. Mauricio Villagra tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sector WASH y actualmente es director del programa de Water for People en Nicaragua y coordinador de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, RASNIC. Mauricio es un experto en negocios y finanzas y lidera iniciativas de mercado de saneamiento y saneamiento sostenible en Nicaragua. Actualmente maneja todos los aspectos de la implementación de programas nacionales y proporciona un liderazgo invaluable, liderando la instancia nacional e iniciativas de aprendizaje y escala. Y Dalia Lau Blanco tiene más de 5 años de experiencia trabajando en el sector WASH y más de 15 años en proyectos vinculados a ambiente y cambio climático, con formación de arquitecta y maestría en desarrollo territorial, mención rural y local, posgrados y diplomados en gestión municipal e incidencia en políticas públicas. Y Dalia es parte del staff de gestión de proyectos, colaborando en los temas de alianzas con redes temáticas de agua, saneamiento y gestión integrada de recursos hídricos en Borda, Nicaragua, y quien actualmente es la organización que tiene la vicecoordinación de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, de RASNIC, además de ser el punto focal de la red Susana Latinoamérica en Nicaragua. Entonces, bienvenidos Mauricio y Dalia, adelante, les dejo la palabra. Comentarles que actualmente en Nicaragua se encuentra en una situación post-desastre por el paso de la pandemia y actualmente el IOTA. La mayoría de las actividades en conmemoración al Día del Retrete que teníamos el día de hoy a nivel nacional fueron canceladas por esta situación y pues ahora estamos aquí comentándoles de este estudio que nosotros hicimos. El día de hoy presentaré en conjunto con Mauricio los resultados de este estudio, análisis de soluciones de saneamiento rural, y presentaremos el proceso general, las reflexiones sobre las tecnologías con agua y sin agua, la situación actual de la cobertura de saneamiento rural y finalmente daremos una mirada desde las dimensiones de desarrollo hablando de sostenibilidad. Bueno, antes... Dalia, perdón que te moleste, tal vez si te acercas más al micrófono porque a ratos te escuchamos bien y a ratos no te escuchamos. Muchas gracias. Primeramente me gustaría presentarles qué es RASNIC. Somos una red representativa y comprometida con la gestión del conocimiento del sector de agua potable, saneamiento, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población nicaragüense, especialmente el área rural, a través del acceso permanente y de calidad de la población a los servicios de agua y saneamiento. Actualmente contamos con más de 30 organizaciones miembros activos del sector público, privado, ONG, academia y comunitario. Conjuntamente tenemos alianzas con otras redes internacionales, nacionales y locales vinculados al tema de agua, saneamiento y higiene. Y es una red que está desde 1999. Este estudio se realizó en el marco del trabajo de la RASNIC en una línea temática llamada Campaña de Sensibilización de Saneamiento Integral, promovida por el Grupo Impulsor, liderado por Habitat Nicaragua, Borda del Nicaragua, Water for People, Ongawa, Agua para la Vida, WaterAid, El Porvenir. Dicho grupo buscó financiamiento al BID para financiar la elaboración de este estudio y logramos pues conjuntamente tener un buen producto de trabajo y sobre todo una buena experiencia de colaboración conjunta con el BID. La siguiente. El proceso general constó de 4 fases: de preparación, recopilación general, información específica de actores,
documentación de resultados. Es importante destacar que el proceso se caracterizó por ser participativo y consultivo con los actores, en donde se realizaron entrevistas a profundidad y talleres de validación que permitieron un proceso de muchos aportes de información, además de todo el trabajo investigativo de recabación de información. Entonces, queríamos saber por parte de todas las organizaciones que tienen que ver con saneamiento, ¿qué hay detrás de saneamiento? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué hay del contexto en el plano de sostenibilidad? Entonces, iniciamos recolectando información, la siguiente. Se logró tener información de 34 organizaciones clave, de las cuales se hicieron 31 entrevistas. Estas organizaciones trabajan meramente el tema de saneamiento, también otros temas, pero escogimos a las que trabajaban solamente saneamiento porque ese es el tema toral de la situación en mención del estudio. Se hicieron 3 talleres de validación con técnicos, uno con promotores locales, el otro con gerentes y directores, y los otros con técnicos. Entonces se dividieron por sectores para ver de cada uno cuál era su punto de vista y su experiencia temática en el tema. Además se logró tener el testimonio de 18 líderes comunitarios, específicamente con los CAPS, para un total de 140 personas que fueron consultadas en este estudio. La ubicación geográfica, la siguiente, de las iniciativas se presentaron en mayor cantidad en la zona roja que pueden observar en el mapa, que representa una franja que va de la capital hacia el norte, y de manera media una franja azul, que es la zona del occidente de Nicaragua, y la franja que es verde, que es con menor cantidad o de manera esporádica, que es la zona suroeste y del Caribe de Nicaragua, que también es una zona que tiene poca presencia de actores de saneamiento. En cuanto al contexto de derecho humano del agua y saneamiento, la siguiente lámina, se definieron los actores que van a estar trabajando en este sistema de gestión de saneamiento. En este se lograron vincular 3 grandes actores. Los titulares de derechos, lo vamos a ver en la siguiente lámina con más detalle, que es la población en general, los titulares de obligación y los titulares que son instancias facilitadoras, que son las ONG, empresas y donantes también. Se definieron 4 grandes principios transversales: la no discriminación e igualdad, el acceso a información, la rendición de cuentas y la sostenibilidad. Y se definieron 4 grandes criterios para saber de qué estamos hablando cuando decimos saneamiento sostenible también. Lo que es el tema de seguro y de calidad tiene que tener todo lo que es prevenir el contacto de la S, la posible limpieza frecuente, que sea apto para todo, el lavado de manos. Otro criterio es físicamente accesible, de fácil acceso, camino seguro, iluminado, la seguridad del usuario, que sea asequible, que los costos estén al alcance de todos y todas para el acceso a estas infraestructuras y tecnologías, y sobre todo que sea culturalmente aceptable, que el diseño garantice la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas. Ahora les presentaré el sistema de actores de la cadena de saneamiento. Si ustedes pueden observar, están las instancias facilitadoras arriba, que tiene que ver todo lo que es la cooperación internacional, la ONG, las empresas, quienes brindan financiamiento, brindan servicios no financiables y también productos, en el caso de las empresas, hacia los CAPS y a la población, que son los titulares de derechos. Y abajo tenemos a los titulares que son el gobierno central y el gobierno local, y así se puede ver toda la cadena de saneamiento en este sistema de actores que existe. Entonces, con este sistema de actores uno puede saber dónde cada uno de los actores puede estar fallando en esta cadena y por qué el suministro del sistema de saneamiento puede tener sus dificultades o puede estar fortalecida.
Ahora les voy a presentar las reflexiones sobre las tecnologías con agua. Hicimos con agua y sin agua. Y en las reflexiones se identificaron cuáles eran las mejores tecnologías. La siguiente. En cuanto a la aceptación, es grande. Hay mayor durabilidad, es de fácil mantenimiento. Mencionaron que disminuye las excretas al aire libre, los malos olores y la infiltración en el subsuelo. Además que el diseño depende de la cobertura y la escala. Y que además se integra en las unidades de la vivienda porque ofrece beneficios de seguridad y acceso a toda la familia. Sin embargo, se detectaron algunas limitaciones. La siguiente. Entre las limitaciones que se identificaron por estos grupos de trabajo que nosotros tuvimos para sacar la información, tuvieron lo que es, dependen de tener agua y espacio para el tratamiento de arrastre de residuos. Los costos de construcción y poca disponibilidad de materiales locales en algunos sitios. También no hay muchas opciones para las familias mencionadas y que requiere de educación para acompañar el cambio de hábitos en el tema de saneamiento, que es un tema muy importante en la zona rural. Y sobre todo se encontraron dos temas de género, que los hombres controlan los recursos en el hogar y como es caro no quieren invertir. Y lo otro es que las mujeres no reciben información ni toman decisiones en cuanto a temas de saneamiento. En cuanto a las tecnologías sin agua, se hicieron también las mismas reflexiones y en cuanto a lo mejor de esta tecnología, se identificó que hay normas que podrían difundirse y hacerse cumplir y adaptarse en los territorios. Hay un menor costo de inversión y no requerimiento de agua, por supuesto, y no requiere mano de obra calificada. O sea, se puede hacer una autoconstrucción. Hay ciertos componentes que son reusables, por ejemplo, la caseta, el banco, la plancha, el tubo, y lo pueden reusar. Y hay efectivamente en nuestros territorios lugares donde es la única opción por la escasez de agua. También, si esta tecnología es bien manejada, no deja malos olores y permite aprovechar los subproductos. También mencionaron sus limitaciones a este sistema. Mencionan que parte de las limitaciones son que ofrecen una tecnología en serie y no se sienten particularizados ni a la medida y no siempre responde a las necesidades de la población. Mencionan que generan malos olores si son mal utilizadas y mal manejadas, además criaderos de vectores y contaminación del agua si no se maneja bien la instalación. Además, por estar en un sitio no cercano a la vivienda, no se ve la letrina como parte integral del equipamiento de vivienda y no lo ven entonces como su responsabilidad y no le dan ese cariño y amor para el manejo y cuidado. También hay familias que no dan mantenimiento y tampoco les gusta el manejo de ese. Aquí es un problema de que, o sea, no cualquiera está trabajando en eso y menos en las casas, más que estás haciendo tus labores cotidianas y encima meterte a ese rollo. Entonces, otra limitación es que hay una reducida vida útil de las letrinas, de 2 a 3 años algunas, y ellos tienen una poca capacitación en operación y mantenimiento de estas unidades, porque si bien algunas se instalan, pero no les dicen cómo van a hacer ese mantenimiento y a lo mejor es muy fácil y ellos tal vez no lo hacen. Dan poca seguridad porque están fuera de la vivienda. Hay muchos lugares en el sector rural que han habido algunas situaciones con respecto a mujeres también de la oscuridad, porque hay mal camino, entonces, y además por el tema de malos olores. Si ustedes se fijan en cuanto a tecnología con agua y sin agua, ya algunas de estas situaciones
dicho, pero no es lo mismo como cuando le preguntas a los grupos meta que realmente son los usuarios de estas tecnologías. Entonces, para nosotros fue muy importante conocer qué de ellos saben, qué de ellos son sus limitaciones para mejorar y tener como esta línea de base de información de qué es lo que ellos piensan de estas tecnologías, que están usándolas, que están siendo el día a día para ellos, y que realmente para nosotros es importante saber, para cualquier tipo de campaña de sensibilización en tema de saneamiento, si vos no sabes este punto de partida, es como que iniciasen a hacer nada. Entonces, para nosotros fue muy importante conocer de la viva voz de ellos cuáles son estas limitaciones y cuáles son estas situaciones afortunadas que le han visto a estas tecnologías. Ahora Mauricio continuará la presentación para contarnos cómo está la situación de cobertura actual de saneamiento rural en Nicaragua y las conclusiones de esa mirada desde las dimensiones de desarrollo, hablando de sostenibilidad, que adopta el estudio que hicimos con el BID. Adelante, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Idalia. Y muchas gracias a todos los y las participantes en esta sesión. Bueno, realmente en el ejercicio que ha comentado Idalia de este estudio al cual pedimos apoyo financiero para desarrollar con el BID, también hicimos el ejercicio de tratar de entender cómo se distribuye el acceso a saneamiento según el tipo de tecnologías. Y pues podrán ver en su pantalla de que la mayor parte del acceso a saneamiento rural, ya importante resaltar que en este caso el estudio está basado principalmente en saneamiento rural, está principalmente solventado, o las tecnologías que prevalece son letrinas. Nosotros, igual que ahora, hemos pasado por varios huracanes, y estos huracanes de alguna manera también han traído olas de inversión en saneamiento y han sido olas de inversión en letrinas. Y eso ayudó en algún momento para que la cobertura de saneamiento en Nicaragua aumentara significativamente. Sin embargo, parte de lo que ha presentado Idalia con respecto a las tecnologías secas que requieren algún tipo de adiestramiento para la operación, mantenimiento, no ha permitido que esa cobertura se mantenga estable, sino que es fluctuante en la medida de que se están realizando las inversiones. Si hay inversiones, la cobertura aumenta o se mantiene. Pero si no hay inversiones en saneamiento, obviamente por la vida útil de las letrinas, esa cobertura tiende a bajar. Pero otro punto importante que se puede identificar en esta lámina es que al menos un 33% ha pensado en que necesita tener una unidad sanitaria, aunque no necesariamente se puede clasificar como saneamiento mejorado. Según el CIASAR, que es el Sistema de Agua y Saneamiento Rural, realmente Nicaragua tiene una cobertura de saneamiento del 50.4%, donde al menos se logra también identificar que la mayor parte de esa cobertura de saneamiento, ese 50%, ¿no? Ese 50% de la cobertura de saneamiento rural es principalmente letrinas. Lo que significa que en los próximos años esas letrinas también van caducando, van cumpliendo su vida útil y van a disminuir las coberturas en saneamiento. A partir de ahí, y más vinculado con el tema del webinar, nosotros podríamos decir, realmente para cerrar las brechas, para tener un buen saneamiento, necesitamos hablar primero de sostenibilidad y luego de tecnología. Porque es necesario primero ver todas esas consideraciones hacia la sostenibilidad para luego poder decidir que si es una tecnología con agua o si es una tecnología sin agua. Ninguna tecnología de agua o con agua o sin agua es la ideal. Realmente la ideal es la que la comunidad esté dispuesta a aceptar, mantener, operar
y que se apropia realmente de ella. Entonces, creo que a partir de ahí, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva de la sostenibilidad, nosotros necesitamos como sector mejorar en nuestra implementación. Es decir, necesitamos desde la implementación de los proyectos cambiar, yo creería, desde el proceso de programación. Nosotros no debemos pensar en proyectos, debemos pensar en programas que desarrollan las capacidades de sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia en este sentido? Los proyectos son de corto plazo. Los programas deberían de ser de mediano y largo plazo, que nos permitan realmente dar seguimiento a la implementación de una tecnología. Pero previo a la implementación de esa tecnología se deben crear las bases para que la comunidad lo pueda aceptar. A partir de ahí, nosotros podríamos recomendar que es necesario desarrollar diagnósticos, líneas de base, entender la capacidad socioeconómica, la capacidad cultural, la capacidad de aceptación social de algunos componentes, y no digamos la parte técnica, ¿va? Obviamente, si no hay agua, no podemos utilizar una tecnología con agua, no creo que podamos hacer esa locurita, pero también es necesario que enfocamos mucho en capacitación, operación y mantenimiento de tecnologías, todas requieren capacitación. Necesitamos contextualizar los manuales de capacitación a las comunidades, porque regularmente queremos utilizar manuales de capacitación estándar, que son técnicos, que lo entienden los ingenieros, pero no necesariamente lo entienden las comunidades en áreas rurales. A partir de ahí, creería es necesario en la implementación de los proyectos, nosotros como sector debemos incidir en nuestros donantes, para que nuestros donantes también entiendan de que no es simplemente la donación lo importante y construir esas unidades sanitarias. Lo más importante luego va a ser una evaluación posterior. ¿Cómo realmente resultó la implementación de ese proyecto? ¿Fue aceptada esa tecnología que implementamos a través de ese proyecto? Y a partir de ahí, quizás, en algún momento, si nosotros llegamos a avanzar y cambiar esas metodologías proyectistas a programáticas, de desarrollo de sistemas para la prestación de servicios de saneamiento, vamos a tener la oportunidad de cerrar las brechas en saneamiento. Ahora, si nosotros lo vemos desde el enfoque, desde las dimensiones de la sostenibilidad, realmente nosotros, quizás voy a repetirlo, pero necesitamos cambiar los lenguajes. Necesitamos cambiar el lenguaje desde lo técnico a lo comunitario, desde lo urbano a lo comunitario, porque estamos hablando de tecnologías rurales, estamos hablando que tratamos quizás con comunidades indígenas en algunos casos, donde debemos contextualizar todo el componente. Pero además de eso, bueno, en el caso de Nicaragua, los prestadores de agua y saneamiento rural son los comités de agua potable y saneamiento. Lamentablemente, después de la I, ya nos hemos desentendido de qué significa. Las organizaciones comunitarias prestadoras de agua no atienden saneamiento, y realmente saneamiento es bastante particular en el área rural, ¿no? Necesitamos ver, al menos ese es en el caso de Nicaragua, cómo estos comités de agua o estas juntas de agua tienen esa capacidad de abordar el tema de saneamiento desde el área comunitaria. Porque se ha asignado esa responsabilidad a través de las leyes, pero realmente no se ha operativizado porque realmente no se ha sabido cómo hacerlo. Pero si son comités de agua potable y saneamiento, también debemos ver cuál es la forma en que eso se puede hacer. Nosotros como ONG decimos, siempre tenemos una propuesta de un proyecto, es nuevo, es innovador. Decimos es escalable, pero realmente no tenemos las evidencias. Creo que la mayor parte de nosotros lamentablemente implementamos para cumplir con la implementación de un proyecto donado, o hemos conseguido el financiamiento, pero a veces el proceso de documentación y sistematización de resultados, que es lo que hoy estamos compartiendo, no necesariamente lo compartimos. Gestionamos intercambio de experiencia, pero no aprendizaje. ¿Y para qué entonces hacemos intercambio de experiencia si no aprendemos? Creo que a partir de ahí hay mucho que reflexionar.
y Dalia lo ha mencionado, muy pocos proyectos estamos diferenciando en la implementación de las tecnologías teniendo en cuenta las diferencias de género e inclusión. Letrinas en Nicaragua han sido letrinas, pero no son letrinas accesibles para personas de la tercera edad, no son letrinas accesibles para personas con capacidades diferentes, no son letrinas accesibles donde las niñas y mujeres tengan algunos espacios especiales porque son niñas y mujeres. Y eso no lo hemos tomado en cuenta. Si necesitamos cerrar brechas, debemos ser bien cuidadosos en ese sentido. Y quizás es algo muy sensible desde la parte programática de las ONG. La hermana mayor agua pelea con saneamiento, financiamiento. Agua es más sexy para propósitos de inversión. Saneamiento no es atractivo para los donantes y tenemos que hacerlo más interesante para procesos de inversión por parte de los donantes. Desde la parte económica, las tecnologías de saneamiento sí son muy variables. Sin embargo, no hay mucho financiamiento, no son accesibles, digamos, no hay. ¿Por qué no trabajamos en mecanismos de mercado para hacer más accesible el saneamiento? Hay familias que tienen capacidad de comprar su unidad sanitaria, pero no estamos trabajando en esos modelos. Los precios son altos. En términos de economía de escala, la unidad sanitaria debería bajar si hay más personas demandando saneamiento. Obviamente, hay mecanismos de financiamiento de origen público-privado, pero estos no necesariamente están haciendo financiamiento a servicios no financieros. Todo el financiamiento que hay es para construir unidades sanitarias, pero no construir conocimientos. Ese financiamiento no está orientado a construir capacitaciones de operación y mantenimiento o capacitaciones hacia la sensibilización de por qué es importante tener un sanitario en comunidades. Es necesario entonces ver cómo esos mecanismos financieros puedan ir orientados también a ese tipo de experiencias. El mercado de saneamiento rural es muy limitado realmente. Sí hay en áreas urbanas y periurbanas ferreterías que están ofreciendo materiales y servicios para saneamiento, pero en comunidades rurales dispersas no lo hay. Y es necesario ver cómo se pueden ampliar esas redes de distribución. Esa cadena de valor de saneamiento debería de ser más robusta y tener mayor accesibilidad para esas familias. Desde la perspectiva ambiental, pues realmente hay muchas cosas que necesitamos ver. Cada tecnología requiere una evaluación técnica y muy pocos de nosotros podríamos decir que hemos hecho una evaluación a las condiciones del suelo para poder si hay buena capacidad de infiltración para utilizar una o X o Y tecnología. Regularmente hay muy poco evidencia del tratamiento de los residuos. Hay una letrina, pero si esa letrina se llenó de agua y a veces intentaron vaciarla durante el invierno, la contaminación hacia las otras casas es muy alta, no hay un tratamiento, o igual en algunos casos que se han implementado tecnologías con uso de agua, no necesariamente hemos documentado y evaluado si esas tecnologías con uso de agua están realmente cumpliendo la normativa del tratamiento de aguas residuales. En muy pocos casos podemos decir de que se han hecho esas evaluaciones de suelos y recursos hídricos, obviamente son caros, requieren de tiempo y no están muy alineados a los requerimientos que regularmente los donantes están financiando. Prácticamente hasta ahí mucha reflexión, creería yo, vale la pena desde el sector ver cómo podemos orientar nuestra programación hacia la sostenibilidad de las inversiones en saneamiento y no necesariamente enfocar hacia la parte de técnica de las tecnologías, sino más bien tener en cuenta todas las dimensiones de la sostenibilidad. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Idalia. Excelente la experiencia en Nicaragua, fortaleciendo el enfoque de no dejar a nadie atrás, pero con la importancia de la inclusividad en estas implementaciones, ¿no? La importancia del lenguaje
y ahí hago el link a lo expuesto justo también por Argentina, esa mirada holística que es necesaria de rescatar, de visualizar también las prácticas ancestrales, como el término, digamos, de crianza del agua que tenemos que rescatar, ¿no? Para finalizar, tenemos a nuestro tercer expositor, director ejecutivo de la Fundación Agua Tuya en Bolivia, Renato Montoya, nos presentará cómo planificar un saneamiento sostenible en las ciudades en crecimiento. Justamente va a ser todo un cierre integral de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, Renato es ingeniero, especialista en gestión pública y planificación estratégica, con más de 17 años de experiencia en la gestión pública y más de 9 años en el sector de agua y saneamiento. Ha participado en la formulación de planes estratégicos de desarrollo, planes de agua y saneamiento y formulaciones de planes operativos, y es un apasionado por el medio ambiente. Está comprometido en dirigir acciones de mitigación del cambio climático. Entonces, adelante, Renato, la palabra es tuya. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Lourdes, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en este evento y, bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Quiero mostrarles de la experiencia de la Fundación. Bueno, la Fundación Agua Tuya, tenemos ya más de 16 años, 17 años en el sector. En una primera instancia, hemos ido trabajando con sistemas de agua potable, sobre todo en los sectores en crecimiento, en las áreas periurbanas de las ciudades. Posteriormente hemos ingresado al sector de saneamiento, y en el caso de saneamiento hablamos del tratamiento de las aguas residuales. Hemos visto cómo podemos tratar esas aguas y podemos reutilizarlas para riego en los mismos sectores. En los últimos años hemos ingresado también a otro problema, es un problema muy importante y que no se ha resuelto en los gobiernos municipales, muy similar a lo que son las aguas residuales, que son los residuos sólidos. Y en este último año estamos queriendo entrar a lo que es el drenaje urbano sostenible, ¿no? Entonces, esas son nuestras áreas, estamos desarrollando. Creo que Gerardo explicó algo sobre eso también, y está muy interesante. Nosotros nos está motivando mucho esto. Bien, les decía que trabajamos sobre todo en las ciudades en crecimiento. Las ciudades están totalmente creciendo. Se estima que el 55% de la población mundial ya está viviendo en ciudades, esto a nivel mundial, y en Latinoamérica esto es mayor, ¿no? Se estima que entre un 65 y un 70 ya están viviendo en las ciudades. Entonces, la población normalmente se está asentando en estos sectores, como podemos ver en las fotos, ¿no? Donde el costo del predio es barato. Estos lugares de asentamientos no tienen ninguna planificación. La planificación municipal ha sido totalmente rebasada y en estos sectores no hay servicios básicos, ¿no? Entonces ahí se viene un primer problema para solucionar para el gobierno local, ¿no? ¿Cómo solucionamos los servicios básicos en estos sectores? Agua, saneamiento, basura, etcétera, ¿no? La producción de gases de efecto invernadero, el 70% de la producción de estos gases es producto de las actividades, y sobre todo en las ciudades en crecimiento. Entonces ahí viene ya todos los efectos del cambio climático, etcétera. Hablando solamente de saneamiento y entrando en el tema solo de saneamiento, ahí tengo algunos datos que he sacado de los ODS. Hay aproximadamente 4.200 millones de personas que no cuentan con este servicio, es decir, más de la población mundial, no cuenta con el servicio de saneamiento, y 892 millones de personas están defecando al aire libre, ¿no? Como datos generales. Si nos vamos un poco a Bolivia, contarles un poco de Bolivia. En Bolivia, en saneamiento, estamos en más o menos 60%, pero solamente estamos tratando el 30% de nuestras aguas residuales. Producto de esto, vemos esto, que es una de las fotos, la acá abajo, es un río que pasa por las principales ciudades del departamento de Cochabamba,
son 7 ciudades que están en un eje, en un eje metropolitano conurbado. Más o menos 1.200.000 personas viven en este eje, y debido a la falta de sistemas adecuados de saneamiento, se está evacuando directamente aguas residuales a este río. Entonces, antes, años atrás, tú te podías bañar en este río sin ningún problema, sobre todo en la época de lluvias, pero ahora es imposible, ¿no? Entonces, todas las aguas se están evacuando al río. También tenemos otra clase de problemas, sobre todo en sectores donde hay la otra solución de saneamiento, que son las fosas sépticas, los pozos sépticos, y ahí tenemos un problema que hay carros que recogen esto, y esos los lodos, recogen los lodos de esto y se los llevan, no se sabe dónde, pero son evacuados igual sin tratamiento alguno a campos, incluso a los mismos cuerpos de agua. En época de estiaje, normalmente es muy normal, en Cochabamba hay una época muy larga de estiaje, no llueve, y esas aguas sin tratamiento alguno son utilizadas para el riego, ¿no? Entonces hay una contaminación también de productos agrícolas y una contaminación de aguas subterráneas. Bueno, este es otro de los ríos principales aquí de Bolivia, es el río Piraí en Santa Cruz, y bueno, esta diapositiva explica los contaminantes que pueden estar presentes en estas aguas, y producto de esto puede tenemos ahí la mortandad de los peces, ¿no? Entonces hay una carga orgánica muy fuerte, el DBO, el DQO están elevados, obviamente se reduce el oxígeno, hay turbiedad, ahí están los sólidos, tenemos nutrientes, macronutrientes, el nitrógeno, el fósforo, que también producto de esto puede dar viabilidad al crecimiento de las algas, y en los químicos estamos matando esos sistemas de vida, ¿no? Entonces eso es a grandes rasgos más o menos los principales problemas que estamos viviendo. Entonces ahí nos preguntamos por qué tenemos que hacer saneamiento, qué soluciones podemos dar en los diferentes sectores de saneamiento. Entonces ahí tenemos que la primera cosa es la protección de la población, es decir, la salud, cuidar la salud de la población. Podemos ver que con algunas soluciones de saneamiento podemos generar un desarrollo económico, ¿no? Podemos motivar, esto motiva mucho a la gente. En el caso de nuestra experiencia, cuando estábamos construyendo una de las plantas de tratamiento en un gobierno municipal que es un productor agrícola, ellos no creían que podíamos utilizar el agua para riego después de ser tratadas. Entonces, cuando se habló del tema, hubo un poco de motivación por parte de los comunarios, ¿no? Y obviamente el cuidado del medio ambiente. Para realizar cualquier intervención siempre tenemos que ver toda la cadena de saneamiento, ¿no? Puede ser que podamos tener una red de saneamiento, una planta, pero que no estén ni conectados ni la mitad de los usuarios. Entonces tenemos que ver desde la interfase que llamamos, que es, digamos, el mismo baño, hay conectividad, la gente está dispuesta a conectarse al baño, etcétera. Entonces ver también su sistema, su estado socioeconómico, ¿no? de la persona. Pasamos a la otra, que es el almacenamiento, y aquí están los dos sistemas, ¿no? El sistema conectado y el sistema que no está conectado, ¿no? El sistema conectado es el tradicional, una red con su planta de tratamiento, y el que no está conectado son los pozos sépticos, las cámaras sépticas, donde también necesitas un sistema de almacenamiento, pero también necesitas un transporte, ¿no? Si no hay este servicio de transporte, entonces vamos a generar también contaminación. Entonces tenemos que pensar en todos los eslabones de la cadena de saneamiento. Todos tienen que tener una planta de tratamiento, y el objetivo es la economía circular, ¿no? Ver esa economía circular y tratar de cerrar con un reuso de esos productos que podamos, o subproductos que podamos sacar de productos del tratamiento, ya sea aguas residuales tratadas, ya sean lodos tratados que podamos utilizar como mejoramiento de suelos, como fertilizante o hacer compostaje, ¿no?
Bueno, esto era para explicar un poco en base a esa cadena de saneamiento cómo podemos afectar a la salud de la población, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un inodoro sucio y no sabemos usarlo, obviamente podemos afectar a la población. Si no hay un buen almacenamiento, podemos contaminar las aguas subterráneas, y esas aguas subterráneas después van a un acuífero y también puede haber una contaminación. En el caso del transporte, tenemos que ver que ese transporte, si es un transporte de lodos, ese transporte sea seguro, ¿no? Y si es inseguro ese transporte, no tiene todos los medios, entonces también se contamina. En el tratamiento lo mismo, si no hay un tratamiento adecuado, sabemos que esas aguas pueden ser reutilizadas para riego y va a haber un suministro inadecuado del agua y va a afectar a la salud. Obviamente la gestión deficiente de los residuos sólidos de la misma manera afecta a la salud de la población. Este cuadro me muestra un poco el servicio, ¿no? Y es muy importante, ¿no? No es solo infraestructura, no es solo tecnología, sino tenemos que tener servicios. Si estos servicios van a ser eficientes y funcionan de la mejor forma posible, tienen su modelo de gestión, y ahí hablábamos también de sostenibilidad. Entonces, aunque tengamos una super infraestructura y una super tecnología, esto no va a funcionar. Entonces, tenemos que tener claramente el mapa de que hay algunas partes de la cadena de saneamiento que son servicios y que corresponden a privados netamente, ¿no? Un baño, por ejemplo, si no hay un baño, el baño está dentro de la casa y el gobierno local no puede hacer una inversión dentro de la casa. La letrina, el tanque séptico o este transporte de los lodos, ahí sí podríamos ver algo, quizás algo mixto, ¿no? Que el gobierno local pueda incorporar a este sector para garantizar esos servicios. Si no garantizamos la eficiencia de esos servicios, entonces no vamos a poder seguir adelante. Por el otro lado tenemos los bienes públicos, obviamente, es la red de alcantarillado, las plantas de tratamiento, tanto de aguas residuales como de lodos, y los bienes públicos de infraestructura, que es básicamente la infraestructura. Entonces, tenemos que tener claramente este mapa para poder garantizar la sostenibilidad de esa infraestructura y después del servicio, ¿no? En nuestra lógica de saneamiento sostenible tenemos este cuadrito que nos gusta utilizar bastante, y ustedes aquí pueden ver las diferentes soluciones de saneamiento que se pueden dar en una ciudad, en una localidad, ¿no? Aquí tenemos la ciudad puede ser la ciudad central o también el crecimiento, la mancha urbana, un grupo o un barrio, un distrito, etcétera, donde puede tener una solución de saneamiento con su planta de tratamiento. Tiene su red adecuada, pero también tiene una planta de tratamiento, que esta puede ser una planta de tamaño mayor, grande, que llamamos plantas centralizadas, o también puede haber plantas descentralizadas, plantitas más pequeñitas, donde se realiza el tratamiento de las aguas. Acá es importante garantizar que el costo de operación y mantenimiento de esta planta sea accesible obviamente accesible a la población para darle sostenibilidad a la planta. Obviamente, dentro de ese costo, dentro de esa tarifa que se va a cobrar, se tiene que tomar en cuenta la operación, el mantenimiento y la reposición de algunos insumos de la planta. Obviamente también garantizar el monitoreo de la calidad del agua en los diferentes procesos. Si tenemos lugares donde tenemos cámaras sépticas, ahí, como hablábamos, tenemos que garantizar el transporte adecuado de los lodos fecales. Al garantizar el transporte adecuado de los lodos fecales, tenemos que tener un tratamiento, y ahí vamos a ver que hay diferentes clases de tratamiento también de esos lodos fecales, y obviamente garantizar después su reuso. En el caso de los baños secos, que son la última solución, la tercera que está ahí, son baños secos ecológicos, ahí también debemos tener un transporte, la parte sólida de ese baño seco debemos llevar a algún lugar, y con eso se puede hacer compostaje, ¿no? Hay varias alternativas que se están viendo acá en Bolivia,
lo ha hecho una fundación que se llama Sumahuasi, lo ha hecho UNICEF, lo está haciendo actualmente UNICEF. Y bueno, ahí tenemos el compostaje o también el tratamiento de la orina. Tratamiento de la orina, porque también eso necesita un transporte, se recoge y lo podemos volver un fertilizante. Entonces, esa es nuestra lógica de saneamiento. Por otro lado, decíamos planificar, y aquí es muy importante recalcar, ¿no? La ciudad, como pueden ver, la ciudad crece de esa forma, ¿no? La ciudad tiene una ciudad central, a medida que va creciendo, las ciudades en crecimiento tienen sus áreas periurbanas, tienen la interfaz urbana, etcétera, y urbana rural, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de estos lugares, sectores de la ciudad, obviamente no vamos a tener la misma solución de saneamiento, ¿no? La ciudad central tendrá su planta de tratamiento, pero a medida que va a ir creciendo y alejándose del centro de la ciudad, ya se tienen que ver otras formas de saneamiento, sobre todo por las características y el contexto de estas áreas. Bueno, esto muy rápidamente es una metodología que usamos para hacer la planificación del agua. Específicamente, cuando realizamos una intervención en cualquier sector, lo que tenemos que ver siempre es tener una buena planificación del lugar, que por lo menos se tenga, no un plan director así de esos tradicionales, pero mínimamente un plan estratégico de agua y saneamiento, donde pongamos de acuerdo con quiénes son los actores, cuáles son los actores, cuáles son los roles de los actores clave de las instituciones. Pongámonos de acuerdo con la visión que se quiere, con la visión que tienen las autoridades, con la visión que tienen los beneficiarios, la comunidad, sobre su sistema de saneamiento, sobre agua y sobre su sistema de saneamiento. Entonces, esta es una metodología que usamos, realizando varios talleres y ponernos de acuerdo para que tengamos todos una visión conjunta de lo que queremos hacer. Obviamente, igual, esa cadena de saneamiento está relacionada con nuestros ODS, ¿no? El ODS 6 sobre todo, y ahí está dividido lo que más o menos he explicado anteriormente. En la primera parte tenemos los servicios seguros e inclusivos, que está relacionado netamente con el 6.2. En la segunda parte tenemos el manejo de los residuos. Tenemos que garantizar una gestión, un manejo adecuado de esos residuos. Tenemos salud y medio ambiente, ahí proteger la salud y el medio ambiente. Y finalmente el reuso. A su vez, esos ayudan a otros objetivos, de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, ahí está lo que es género, ¿no? Y hablaba Lourdes al principio, que si tenemos un inodoro, tenemos un lugar donde ir de saneamiento, entonces se reduce las probabilidades o los riesgos sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces hay también una ligación con los ODS. Acá les voy a contar un poco sobre una intervención que estamos haciendo en Montero. En Montero está Agua Tuya, pero también está UNICEF con los baños ecológicos, ¿no? Entonces tenemos una coordinación con UNICEF y con Agua Tuya en un proyecto que se llama Modelos de Saneamiento Sostenibles Descentralizados en Bolivia, que está siendo financiado por la cooperación sueca, ¿no? Entonces allá este es el planito de Montero, como pueden ver, solo el alcantarillado sanitario ese es el área central, más o menos 9.500 conexiones, más o menos 50.000 habitantes, podríamos decir, que tienen el sistema tradicional, el sistema de red, y tienen una planta de tratamiento que son lagunas, ¿no? Y como pueden ver, los pozos sépticos y las cámaras sépticas son casi igual o incluso mayor que la red de alcantarillado, ¿no? Entonces, más de 50.000 personas, otras más de 50.000 o 60.000 personas tienen una cámara séptica. Y en este municipio no hay un servicio de transporte de esos lodos. Entonces son privados los que hacen y tampoco hay un control de esos privados, ¿no?
Entonces, hay ahí un problema fuerte porque no hay un tratamiento de estos lodos. Y una parte que se está empezando muy fuerte, que son los baños secos. Entonces, hay un sector donde ya se está implementando baños secos, donde también se va a realizar todo el tratamiento adecuado. Bueno, esa es la ciudad de Montero, entonces le metemos agua a la ciudad de Montero, pero sacamos aguas residuales, lodos fecales y todos los desechos de baños secos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más o menos, ¿no? Esa es la entrada y esa es la salida, y no tenemos que botar sin tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, se hizo el año pasado una planificación, se hizo una cumbre. Gerardo también creo que habló de una cumbre. Se habló de una cumbre donde participaron el alcalde, autoridades, pero también la cooperativa, que es una cooperativa Cosmol, se llama Cosmol, que es la encargada del servicio de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, se inició este proceso de planificación para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a enfrentar los problemas. Y el mismo grafiquito, ¿no? Pero ya en la realidad de Cosmol, digamos. Entonces, sí, lo hemos puesto ya en verdecito acá porque sí ya estamos haciendo una intervención. En el caso de su planta de tratamiento, que era la que atendía la parte central, estamos ampliando su capacidad y estamos mejorando todo lo que es el pretratamiento para que tengamos garantizar un agua de calidad, ¿no? En el caso de las cámaras sépticas todavía nos falta, estamos iniciando recién. Ahí sí lo que queremos ver claramente es un sistema adecuado de transporte, que la cooperativa se pueda hacer cargo, ¿no? Para que no sea privados que no sabemos dónde están y quiénes son y que no tienen registro. Obviamente la cooperativa también es privada, pero podría dar este servicio. Se está analizando esto, está todavía en proceso. Se está analizando que la cooperativa podría dar un servicio de transporte, pero no solamente transporte, tenemos que garantizar su tratamiento. Y también ahí vamos a analizar las diferentes alternativas de tratamiento de esos lodos fecales. Y en el caso de los baños secos, UNICEF está haciendo un trabajo muy fuerte allá. Ellos ya están haciendo compostaje con las heces fecales y están viendo la forma de tratar también la orina. En este momento lo que están haciendo con la orina es una infiltración directa, pero lo que se va a ver también en análisis de otras alternativas para poder sacar un fertilizante de la orina. Aquí un poco mostrarles esos avances que he mostrado en esa gráfica. Esta es la planta de tratamiento de la parte central, donde se está mejorando todo el pretratamiento, ¿no? Se está poniendo una tecnología adicional para garantizar que se haga un buen pretratamiento antes de entrar a las lagunas, ¿no? Porque ahí entraban de todo a las lagunas, ¿no? Y las lagunas se colmataban cada año. Entonces, la idea es retener todos los sólidos hasta 3 milímetros, obviamente arenas, grasas, etcétera, y que ya la laguna pueda tratar el agua posteriormente, ¿no? Son lagunas anaerobias y facultativas, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando con la cooperación sueca. Posteriormente, obviamente, a medida que vaya creciendo la ciudad y va a haber sectores de crecimiento, ahí sí podemos poner ya las plantas descentralizadas. Esta es una planta descentralizada que la estamos haciendo en Clisa nosotros, son USB con aireación extendida, o sea, ya vamos a tener la tecnología y la prueba para ver cuál se adecua más, obviamente, a Montero, no es siempre lo mismo en cada uno de los lugares. También tenemos con biofiltros, que también mostraron en la primera intervención. Estamos utilizando también una combinación de USB con biofiltros y de rack con biofiltros, ¿no? Entonces, estas también hemos implementado. Acá, por ejemplo, esta es la de Clisa, donde el agua que se trata en esta planta de tratamiento es reutilizada para riego de choclo en el sector del Valle Alto, ¿no? Obviamente no es un riego permanente, ¿no? Es un riego complementario, un riego donde en época de estiaje sí se utiliza, pero en época de lluvia no se utiliza, ¿no? Ahí están regando los regantes del lugar.
Y bueno, y también la sostenibilidad, ¿no? Es muy importante, como les decía, la sostenibilidad, y ahí es la operación y el mantenimiento. Hay una operación que se hace rutinariamente, pero también operación de mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, sí es muy importante definir esos roles. ¿Quién se hace cargo de la operación de mantenimiento? ¿Va a ser la comunidad? ¿Va a ser la alcaldía? ¿Va a ser otra instancia que pueda ser contratada? ¿Quién va a hacer el monitoreo de esa planta para garantizar la calidad? Y obviamente definir también quién es el dueño de este lugar, ¿no? Bueno, esta es una fotito de UNICEF, de los baños secos. Esta es los baños secos, los modelitos de los baños secos. Y este es el tratamiento de la orina que estamos probando. Es una tecnología sueca, donde son reactores, se mezclan con una zeolita, que es Zeopet, perdón, y la idea es que una vez que se procesa en este reactor, sean utilizados como fertilizantes en los cultivos. En el caso del tratamiento de lodos, de los lodos fecales, también está en proceso. Estamos analizando diferentes alternativas porque queremos dar la solución a Montero con ese transporte, pero también con su tratamiento de lodos. No podemos darle solamente el transporte, comprar un cisterna y listo y olvidarnos. Eso no va a ser sostenible. Entonces necesitamos completar el ciclo con el tratamiento. Estamos en este momento en análisis de esto. Obviamente hay varias alternativas del tratamiento de lodos. Uno es directamente secarlo. Yo creo que la alternativa más barata, pero también no garantiza la higienización total del lodo, pero sí se lo hace. También tenemos un tratamiento intensivo con prensas, un poco más. Y esta que estamos probando, esta es una planta que ha sido financiada también con la cooperación sueca. Es una planta de lodos fecales, que en este momento es una planta piloto, es un sistema totalmente aerobio, ¿no? Y lo que pretendemos sacar de esto es un fertilizante que puede ser utilizado en las áreas agrícolas. Estamos con pruebas todavía en esto, con monitoreo, y que también puede ser una de las alternativas que se pueda llevar a Montero. Bien, simplemente dos cosas más que hemos aprendido como Agua Tuya, que es muy importante la planificación del saneamiento en las ciudades, con todos los componentes, ver las diferentes soluciones para cada lugar de la ciudad, centralizadas, descentralizadas, in situ. Obviamente trabajar con la población para llegar a mayor cantidad de la población, no olvidarse también de la sostenibilidad. Y el enfoque que se le da a todas las soluciones, a cualquiera de las soluciones que puedan ser implementadas, ese enfoque de reuso, ese enfoque de cerrar el ciclo, motiva a las comunidades, motiva a la población y lo ven como una oportunidad para poder utilizar estos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Excelente la propuesta de planificar de forma integral y con todos los actores, ¿no?, del saneamiento en las ciudades, y tomando en cuenta justamente las diferentes tecnologías que existen, todas igualmente sostenibles, solo obviamente depender de dónde ubicarlas, de dónde se las aplica, ¿no? Bien, entonces ahora podemos pasar al sector de preguntas y respuestas. Yo quiero avisarles que en el chat, obviamente, Argentina nos ha compartido los links para los manuales, así que los que quieran bajarse pueden hacer ahí el clic. Daisy nos dice, excelente presentación, felicidades. Le dice a Mauricio que el mayor desafío es sin duda el hecho de la sostenibilidad, y conocer la realidad es fundamental y es lo que crea la sostenibilidad en los proyectos, ¿no? También está justo lo que se tocaba mucho el tema de género. En Brasil se realizan, dice, evaluaciones de los módulos sanitarios implementados, y se identifican los problemas graves de la ubicación, que considera obviamente que no consideran el acceso para los ancianos y los riesgos para las mujeres, ¿no?, al usar el baño en las noches. Entonces, felicidades a Mauricio e Idalia. Mario Cajina nos dice que se consideró una revisión del marco legal de agua potable y saneamiento. Marcelo Encalada nos lanza dos preguntas.
a los colegas de Nicaragua. ¿Las CAPs son portadoras de derechos o de obligaciones? ¿Y cuáles son las principales barreras en el saneamiento rural en Nicaragua? Bien, no sé si Mauricio o Idalia nos puede responder. ¿Me escuchan? Sí, Idalia, adelante. Según la ley 722, es la ley de los CAPs. Los CAPs son titulares de derecho y de obligación, tienen ambas. Y en cuanto a la segunda pregunta de las barreras, hay muchas barreras y podemos englobar barreras culturales que tienen que ver con todo ese pensamiento y priorización del tema de saneamiento, que no es tanto como el tema de agua, es la cenicienta, le llamamos nosotros. Culturalmente el saneamiento no es visto con esa misma prioridad, pero precisamente porque hay otras barreras, que es la barrera del financiamiento, pensamos nosotros acá en Nicaragua. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Creería que el acceso a financiamiento en el tema rural, por el tema de las comunidades dispersas, son costosas y no es posible que se aborde a través del financiamiento pues, gubernamental. Entonces se necesita grandes esfuerzos y hay recursos escasos, por lo menos aquí en Nicaragua, ese es el día a día. También el poco desarrollo de la cadena de valor de estos servicios financieros y no financieros, para que las familias que tienen pues, estas capacidades puedan invertir. Los que tienen mediana capacidad reciban incentivos y los que no, pues del todo pueden ser subsidiados también, ¿no? Esas políticas de subsidios que puedan trabajarse. La otra es que la implementación de esto necesita un cambio de enfoque, de implementación de proyectos y programas, tanto por el gobierno como las organizaciones que estamos trabajando en el tema. Esta implementación con este enfoque permitiría hacer un uso más eficiente de los recursos y disponibilidad de modo de atender a los más desposeídos. Y una última barrera que también tiene que ver con las otras dos, que es una barrera que le podemos decir de enfoque. Saneamiento no solamente es letrina. Y muchos de los conceptos de programas y proyectos se ven muy focalizados y no de manera integral. Entonces, los territorios no se miran de alguna manera no, en su dispersión, también no se trabajan con esta integralidad, y el sistema de actores que se trabaja en estos territorios, el saneamiento no es inclusivo y podría ser también una de estas barreras que podemos detectar. No sé si con esto podemos hacer un condensado. Son múltiples las barreras realmente, pero ahí podemos condensar, en el caso de Nicaragua, cómo estamos en cuanto a estas barreras de saneamiento. Sí, sí, respondí a la pregunta, Idalia, muchas gracias. Yo sigo con el chat. Daisy otra vez felicita, excelente Renato, diálogo con la población y todos los agentes, ese es el camino. Mario Cajín nos dice, todos los actores involucrados debemos mejorar el ordenamiento y sistematización de la información de agua y saneamiento para mejorar la regulación, control, planificación de proyectos, entre otros. Joseph Guillén nos dice, para todos, ¿hay alguna experiencia a compartir sobre la captación de aguas fluviales para reuso de saneamiento en baños o retretes? Yo creo que sí hay, podemos tal vez compartir un link en el chat. Y Gerardo Mezquita tiene una pregunta para Renato. Muy bueno, Renato, la zeolita, ¿después pueden regenerarla de nuevo? ¿Cómo la regeneran? Y si no, ¿cómo la disponen? O quizá puedan usarla como sustrato fertilizante. Adelante, Renato. Sí, no, muchas gracias. Bueno, estamos recién haciendo las primeras pruebas. Es una tecnología sueca. Esta zeolita en esta primera instancia ha sido traída de allá, de Suecia, pero estamos viendo la posibilidad de conseguir acá en Bolivia o en Sudamérica esto, o reemplazar con otra muy similar, ¿no? Entonces, estamos en eso justamente, haciendo los estudios
Y bueno, obviamente también se van a hacer controles de calidad del producto, ¿no? Cómo nos va con esta zeolita que ha sido traída de Suecia y obviamente si tiene alguna variación el producto con las que vamos a utilizar o la vamos a reemplazar. Sí, la idea es que sea un producto de acá de Bolivia o mínimamente de Sudamérica. Muchas gracias, Renato. Y Marcelo Encalada también tiene una pregunta para ti. Y dice, excelente presentación, Renato. Una consulta con relación al tratamiento de lodos en Montero. ¿Hay riesgo que los mismos puedan estar contaminados con metales pesados de industrias? En este caso, ¿cuál sería el tratamiento a seguir y su uso? Sí, no, justamente estamos en eso, Marcelo. Muchas gracias por la pregunta. Se están haciendo los respectivos análisis de los lodos. Se van a hacer todos los análisis químicos de los lodos, se van a ver metales pesados, se van a ver no solamente DBO, DQO, sino también metales pesados. Entonces, sobre la base de eso, se va a aplicar y vamos a ver la mejor alternativa para el tratamiento, ¿no? Incluso por sectores, ¿no? Porque va a ser como queremos que sea un recojo de parte del COSMOL, se puede sectorizar, ¿no? Seguramente hay sectores donde hay quizás alguna industria, en este momento no tenemos todavía el 100% de conocimiento de esto. Me estoy imaginando que quizás hay sectores donde se puedan utilizar algunos químicos, etcétera. Entonces, de acuerdo a estos análisis, vamos a plantear la mejor alternativa para una planta de tratamiento de estos lodos. Excelente, gracias. Y respondiendo a Esteban Torres, en una semana les vamos a hacer llegar justamente los links a la página de Susana donde se suben el video del webinar y también los links para que se puedan ustedes descargar las presentaciones si así lo desean. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, el chat está a su disposición para seguir si quieren dialogando sobre el tema. Y si no, entonces puedo pasar a hacer el cierre de este webinar. Primero, 1.000.000 de gracias a la participación de nuestros expositores de lujo y de su asistencia. Hemos podido compartir experiencias sostenibles en nuestra región latinoamericana, en los avances exitosos en los servicios de saneamiento. Estos ejemplos deben ser replicados y adaptados para poder seguir avanzando de forma sostenible en nuestra región. Cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete con objeto de recordar la necesidad de adoptar medidas que permitan dar respuestas a la crisis de saneamiento mundial. Instaurado en 2001 por Water Toilet Organization, la Organización Mundial del Retrete, el propósito es sensibilizar sobre un tema en común a nivel mundial. Entonces, y a través de estos eventos, abrimos espacios para compartir iniciativas y experiencias sostenibles de la misma manera, impulsando a todos los asistentes a que compartan y conversen sobre este Día Mundial del Retrete en sus redes sociales, en sus espacios de oficina y en sus casas con sus familias y niños. Es la forma de brindar la importancia que se merece a este tema. Entonces, ahora sí, es el cierre. Muchas gracias a todos. Creo que no tenemos más preguntas. Será entonces hasta otra oportunidad donde yo los estaré esperando. Es la importancia de las redes, es que podemos generar mayores impactos porque estamos todos juntos. Así que también los invito a registrarse a Susana, www.susana.org, a los que no son miembros todavía, y a seguirnos en las redes Susana Latinoamérica en Facebook y en Twitter de igual manera para que podamos tener estas interacciones. Les agradezco por su participación en esta webinar y los espero hasta la próxima oportunidad donde estarán nuevamente invitados a participar. Saludos a todos. Únete a la red Susana. Ingresa a www.susana.org y accede a conocimiento especializado en saneamiento.
Inscríbete y vive la experiencia de dar y recibir conocimiento. El conocimiento no ayuda si no se usa. En Susana puedes encontrar y compartir conocimiento.